Capítulo 44. Pero yo, Señor, confío en ti. Recuerdo que eres mi Dios. Salmo 30:15. Hacia Uré. Partimos pues tan contentas que no nos cabía el corazón en el pecho, sin saber por dónde debíamos ir, las dos solas, pero nos sentíamos más acompañadas que siempre. Las hermanas, llenas de compasión, nos hicieron muchas provisiones para el viaje. Las miré con agradecimiento, pero las creí inútiles según era mi confianza de encontrar por donde quiera tendida la mesa de la providencia. Pero las mismas provisiones de las hermanas eran ya esa mesa de la delicada mano de Dios. Al ferrocarril salieron a sacarnos el padre secretario del arzobispado y el director de instrucción pública. En la despedida pude notarles alguna compasión o algo muy desconocido o emocionante que sentían al vernos partir. Pero las viajeras íbamos completamente abandonadas como un niño en brazos de su madre. Encontramos, aunque con alguna demora, buena embarcación en Calamar y 2 días estuvimos en Magangué, en donde estuvimos muy bien acogidas en casa de un señor Granados. Allí esperábamos la salida de una gasolina o buquecito pequeño que hacía poco comenzó a surcar las aguas del San Jorge hasta Yapel. Mientras tanto no nos preocupábamos de arreglo del viaje, porque nada sabíamos de lo necesario para emprender este viaje. Supimos allí que Are era desconocido de todos y se tenía de él la idea de lo terrible desconocido. Solo don Luis Paniza nos dio algunas informaciones consoladoras. Nos dijo que verdaderamente el camino no existía, pero que Uré era un pueblo de negros, descendientes de los que habían traído en la época de la colonia para elaborar las minas, procedentes del África, pero que aquellos paganos todavía eran inclinados a las cosas buenas. En fin, que los indios vivían a mucha distancia dentro de los montes, pero que situándonos en Uré podríamos cogerlos con menos dificultades en las redes de la fe. En fin, Dios pague a este señor todo el ánimo o los buenos datos que nos dio. Convinimos en que a primera oportunidad escribiría a los negritos de Uré sobre lo de nuestra llegada. La carta, por supuesto, debía ser llevada por alguien que supiera leer, porque de lo contrario, nada diría a quienes no habían visto una letra nunca. Por consiguiente, no era de esperarse que encontraran ni fácil ni pronto quien les llevara la misiva. Ya desde la casa del señor Granados fuimos presentadas a un hermano de la señora de la casa y recomendadas a su cuidado, pues iba para Yapel. Así como el señor arzobispo nos había recomendado a un señor Truco de Cartagena que iba para San Benito, ambos puntos muy lejanos de Uré, pero sí en la misma vía. Nos embarcamos al fin en un buquecito pequeño, de mal servicio, en donde iban muchos hombres, muchos más de los que cabían, pero que no ocupaban camarotes sino en los equipajes, cosa que no pude explicarme. Cuando al entrar nos dijeron que no podíamos estar seguras en los camarotes porque no estarían ocupados sino con equipajes, pero la cosa tenía su explicación, como se verá. El capitán era muy formal y en general todos nos atendían y consideraban, sin acertar a calcular cómo íbamos a entrar en Uré. Propiamente nos tenían lástima. Navegamos todo el día, estando en aquel estrecho buque muy en comunicación con aquel montón de hombres que nos trataban, como digo, muy caballerosamente, pero que dejaron comprender muy pronto que eran hombres sin fe y de pésimas costumbres. Los dos a quienes íbamos
recomendadas resultaron quizás los peores. El señor Truco dijo francamente que Dios no era sino un nombre y que él tenía una hija que desheredaría el día que dijera que quería confesarse. Todo esto lo oíamos y dejábamos para saber a qué atenernos. Por la noche, ya desde la oración, mientras nosotras en el camarotico rezábamos, se nos perdían todos los hombres, de modo que quedábamos como dueñas del buque. Pero después de que calculaban que estábamos dormidas, subían. Y aquello era la algazara más grande del mundo, la cual duraba hasta el amanecer. Salíamos del camarote después de hacer nuestra oración de 1 hora y encontrábamos el buque igualmente solo, sin más que los criados. Era verdaderamente misterioso aquello. Cerca de las 9 comenzaban a subir todos los lavados y acicalados, con los saludos más atentos y se estaban con nosotras un rato, hasta que pedíamos permiso para salir a rezar el Santo Oficio. Esta actitud pudimos explicárnosla cuando vimos que en el día sacaban damajuanas de aguardiente de los camarotes. Descubrimos entonces, sin dejarles comprender que estábamos avisadas de todo, que pasaban la noche bebiendo y que por respeto a nosotras se bajaban cuando calculaban que era casi hora de nosotras levantarnos. Les agradecimos mucho este respeto y en toda la navegación, que duró 6 días, no vimos uno solo sospechoso de tener alcohol en la cabeza. Sin embargo, decía el capitán que bebían toda la noche, pero encargando que las hermanas no lo supieran. Ya ve, padre, cómo iba Dios con nosotras. Tampoco nos dábamos por entendidas y los tratábamos como los caballeros más santos. Solo una noche frente a Caimito tuvimos un mal rato. Se entraron a beber con nuestros compañeros, algunos de Caimito, y como esos no estaban en el pacto, tan luego como estuvieron ebrios, comenzaron a gritar que esas mujeres, esas tales hermanas, eran la causa de que hubiera tanto zancudo aquella noche, y cada vez se mostraban más enojados que siempre entre esas mujeres, contra esas mujeres, causa de su pésima noche. Esto lo gritaban agregando blasfemias y reniegos. Desde el camarote en donde guardábamos un silencio especial, oímos todo esto y le pedimos a Dios misericordia. El buque se movió al amanecer y los de Caimito huyeron de bajar, dejando a los viajeros en su acostumbrada nocturna embriaguez. Pero a la misma hora bajaron a sus escondites de siempre, que serían en la cocina, a quién sabe dónde. Otra noche comenzaron a pedir al capitán un naipe, con el cual sin duda jugaban por las noches los menos ebrios. El capitán les dejó buscar un rato del naipe y después les dijo que la madre Laura se había encerrado con él. Dios mío, lo que sentí de deseo de pegarle al capitán cuando esto oí. Ellos determinaron ver cuál era capaz de acercarse a la puerta de nuestro camarote a pedir el naipe. Se comprometió uno, a quien ofrecieron pagarle 5 pesos. Se acercó a la puerta y todos en expectativa a ver si se resolvía a tocar. Se sentía que el hombre ponía la mano en la puerta. Nosotros acurrucadas, llenas de miedo, esperábamos, pero el hombre de pronto dijo: ni por 10 pesos ni por ninguna plata toco yo esa puerta. Luego dijo otro que por 10 pesos sí la tocaba. Fue aceptada la propuesta por todos con alegría y entusiasmo, como cosa de gallera. Nosotras temíamos, no obstante, estar seguras, lo menos esta servidora, de que pasaría como la primera vez, pues era de esperar que la protección de Dios no cesaría, pero los nervios en estos casos no son fáciles de calmar. Efectivamente, tampoco ese se atrevió
aunque sí arañaba la puerta como quien ya va a llamar. De pronto dijo: muy pobre soy, pero esta plata no la gano, ni toco esta puerta por nada del mundo. Se conformaron pues en el naipe. Aquella noche nosotras bendijimos a Dios, cuya protección se veía tan clara. De otro modo, ¿cómo se puede explicar el temor de tocar una puerta en esos hombres desalmados unos e incultos otros? Sin embargo, ni el interés del dinero pudo hacerlos faltar a esta consideración, ni siquiera en tocar una puerta. Eso, Padre, es uno de los favores más especiales de Dios en aquel viaje. Si se hubiera tratado de gente muy culta, no fuera de asustarse de tanto respeto. Al día siguiente, como siempre, aparecieron nuestros amigos muy acicalados a darnos los buenos días a las 9 de la mañana, cual se hubieran dormido toda la noche, y nosotras muy serenas, como si nada hubiéramos oído. Ya por la tarde le dije al capitán que me había fastidiado que les hubiera dicho que yo tenía el naipe. Me contestó que él se los había escondido porque no tenía suficiente luz para proporcionarles el juego durante la noche, pero que como estaba seguro de que en cualquier parte que lo escondieran lo encontrarían, había visto que solo diciéndoles que yo lo tenía, se escapaba de que le gastaran la luz. Y le salió la cuenta al capitán. La alimentación en aquel buquecito era escasísima. Gracias a las provisiones que nos echaron las hermanas en Cartagena, lo pasamos menos mal. Pero los zancudos, el calor, la falta de sueño y las mil incomodidades de aquella tierra y la estrechura del buquecito, todo nos hacía esperar que la salud se resentiría. Pero llegamos a Yapel en perfecto estado de salud. Un propagandista espiritista. Coincidencia misericordiosa, Padre. Entre sus compañeros del buque iba un señor espiritista a propagar la idea en San Jorge, bien pertrechado de papeles y periódicos de las ideas que quería implantar. Ellos, es decir, los demás, nos miraban como iguales. Nosotros a buscar indios para darles una idea que no les importaba, y él iba a darles a los que encontrara otra idea que tampoco les importaba. Solo nosotros nos dolíamos de aquella región amenazada con azote tan terrible. Al exterior no manifestábamos extrañeza ni rechazábamos nada. El propagandista ese sin duda nos tomó como exploradoras y curiosas, sin calor religioso, porque no tuvo inconveniente decirnos que el espiritismo de Barranquilla, viendo que hacía poco entre los civilizados de los centros, se proponía introducirse en las regiones incultas aún, para ser prosélitos, y tuvo inconveniente en mostrarme los papeles. Me dijo que como era bien conocido que en el San Jorge no había ninguna religión, era natural que recibieran la primera que se les presentara, y que a eso iba él hasta Yapel, con el fin de repartir esos periódicos que predispusieran los ánimos en favor del espiritismo. Habrá después entrar con una acción de mejor resultado. Esto lo oía yo y suspiraba por conseguirme todos esos papeles, a fin de hacer menor el mal que aquel infeliz sembraba. Al rebujarle los papeles sin atreverme a leerlos, por supuesto, vi una ilustración del río San Jorge, muy hermosa, seguida de una descripción de la región también interesante. De eso me valí para pedirle al hombre los papeles. Mire, le dije, a mí me sirve mucho esto para que en Bogotá se den cuenta de esta región, así como en Cartagena. Si quiere, deme muchos de sus papeles y así queda desempeñada en parte su labor de repartir. Nadie pudiera imaginarse que ese majadero cayera en la trampa. Ni siquiera le mentí, porque verdaderamente la relación del San Jorge sí me era útil. Me dio casi la mitad de lo que llevaba,
con lo cual yo, después de que él se quedó en Ayapel, obsequié al río. Ojalá siempre encontráramos gentes así tan fáciles de embobar. Esto también me sirvió de argumento cuando escribí al señor Briochi sobre el estado del San Jorge, pues con esto le mostraba clarito que si la idea católica no tomaba posesión de esta región, pronto la tomaría otra como la de los espiritistas o luteros, que es peor si cabe, en Oyapel. Todo fue pues bendición hasta Oyapel. Allí nos alojamos en la casa del señor a quien habíamos sido recomendadas en Magangué, don Gabriel Miranda. Su señora nos recibió muy bien y fue toda para nosotros. No tardaron las señoras en visitarnos y apenas volvíamos del asombro al considerar lo que nos decían y veíamos de atrás una población de gentes acomodadas y civilizadas. Dios mío, hacía 10 años que no tenían sacerdote. Tenían iglesia desde el tiempo español, pero solo servía para la fiesta anual del patrono, que se hacía de un modo pagano, quemando velas de esperma alrededor del santo, en borrachera constante. Nadie sabía rezar. Las señoras me propusieron que las reuniera para que les enseñara alguna cosa y accedí. Reunidas les hablé de que había necesidad de salvar el alma y para ello conseguir de todos modos un sacerdote. Me contestaron con una desilusión grandísima que eso no era posible, porque ya habían reclamado mucho, pero algunas recordaban los tiempos en que un padre rezaba y que les gustaba mucho, pero que nada habían conseguido. Les dije entonces, lo que entre los hombres no se consigue, lo concede Dios. En consecuencia, quise decirles que se acostumbraran a rezar el Santo Rosario para alcanzar gracia tan grande, pero encontré que nadie sabía rezarlo. Tuve que conformarme con repetirles mucho el Ave María y dejarles como tarea rezarla 3 veces cada día, con la intención de que les dieran un sacerdote. Como tenían tanta voluntad, me prometieron hacerlo inmediatamente y lo cumplieron, como se verá. Visitamos la iglesia y aquello era una nave desmantelada, sin altar y sin nada. En el medio había como un morro alto y grande. Preguntamos qué era y nos contestaron que ese era el esperma que caía en las fiestas del santo patrono. Imposible creer esto. Pero la hermana se agachó y arañó el morro ese y encontró que sí era de esperma, pero el polvo le había cubierto del todo, pues se veía como de tierra. Pero ¿cómo podía explicarse la formación de esa mole? Pues fácilmente, nos dijeron. Cada año todos traemos muchos paquetes de velas. El que más traiga es el más devoto del santo. De modo que a porfía todos queremos superarnos. Y las quemamos teniéndolas encendidas en la mano y dando vueltas alrededor del santo que se coloca en el medio. Naturalmente la esperma que cae en un año se junta con la de las anteriores y así ha venido a formarse esta mole de esperma. ¿Y por qué no la limpian cada año? Pues porque no hay quien, me replicaron. Y esta era toda la religión de Ayapé. Dios mío, qué desolación tan terrible. ¿Y cómo hacen con los enfermos y los que mueren? Nada, contestaron con frialdad, los enterramos. ¿Y no piensan en confesarse? Aquí sí dicen que se confesaban algunos cuando iban a morir, cuando había padre, fue la respuesta. Y ahora nadie dice nada. Ay, Dios mío, qué cúmulo de almas perdidas y tan dóciles. Con la garganta anudada por el dolor, seguí interrogando. ¿Y el matrimonio cómo hace? Aquí no se casan, me dijeron. ¿Y entonces qué hacen? Pues se juntan cuando quieren. ¿Y no hay matrimonios? Sí, los antiguos, pero es lo mismo que nada, porque las mujeres castigan a los maridos y todo es así. ¿Qué pensaría yo al saber además que había varias poblaciones en peor estado?
Se presentó una moribunda y fuimos las hermanas a rezarle algo y a ver cómo se excitaba a contrición. Pero esto produjo una verdadera revolución en el pueblo. Todos querían ir a ver aquello y entre expresiones de admiración y agradecimiento nos hicieron llorar. Cuando murió la señora no permitieron que las hijas la lloraran porque decían que era ingratitud, pues era la única que habían visto morir así. Le repliqué que nosotras no podemos hacer lo que un sacerdote y que no era nuestra presencia motivo suficiente para que se tranquilizaran del todo, a lo cual me contestaron que era lo más que ellas habían visto y que creían que cuando Dios la había proferido a todas las muertas hasta entonces, en todos estos años, se veía que la quería mucho. En esto vi una gran delicadeza de corazón en estas señoras y tuve mucha confianza en que Dios no las dejaría por mucho tiempo así. Por supuesto que estas señoras eran la gente buena y culta de Ayapel. Sin embargo, no todas eran casadas y sin madres de numerosa prole. Pobrecitas. Con todo esto, Padre, se nos iba haciendo menos duro cuanto nos decían acerca del camino y de nuestro destino en Uré. Cuanto más duro que todos los caminos e impertinencias de los salvajes es ver perderse tantas almas. Además, vivíamos llevadas por una mano invisible para los demás, que se asustaban de nuestro valor, pero muy visible para nosotras y hasta palpable, por decirlo así, que éramos dos mujercitas criadas en delicadeza ambas para emprender este viaje, y la obra que nos llevaba, si no era la mano de Dios la que nos empujaba. Hay visiones espiritualmente más claras que las que se presentan a los ojos corporales al mediodía. Con muchísima lástima nos miraban en Ayapel y Gabriel. El señor de la casa me decía que solo había hecho un viaje a Uré y que siendo un andarín de primera clase se estremecía de pensar en tal aventura. Sin embargo, no nos desanimaba, sino que con toda caridad nos ayudó a preparar el viaje, que de allí en adelante debía hacerse en canoa. Allí mismo, mediante una de las cartas de recomendación que trajimos de Cartagena, don Pedro Erazo arregló nuestro viaje con un mercader que en canoa remontaba al San Jorge vendiendo víveres y otras cosas. Quedamos en que, en fecha determinada, saldríamos a un sitio llamado Maralú, a seguir en su canoa hasta un lugar llamado Las Bocas. Gabriel se encargó de arreglarnos la salida y para ello tuvo que tomar, sin permiso de sus dueños, pero sí delante de ellos y a la fuerza, pues no era la autoridad del pueblo, pero a él se plegaban todos, unos burros para sacar nuestro equipaje a Maralú. Celebramos mucho esto, pues jamás habíamos visto que cosas de esa clase se hicieran, pero las gentes lo veían como cosa de todos los días. No quisieron ni prestarlos ni alquilarlos, pero sí vieron cuando Gabriel los cogió de las calles y no dijeron nada. Apostolado a lo largo del río. Salimos a Maralú y allí nos hospedamos en una casita a la mejor. Sin embargo, no tenía sino techo, y para el suelo nos dieron una estera. Pusimos nuestros toldillos y quedamos instaladas. Era un caserío pequeño de negros. Era su escasez casi miseria, de modo que tuvimos malos días en lo de la alimentación, pero con creces nos dio el Señor allí algo mejor que la comida abundante. Desde la primera noche llamé a unas niñitas para enseñarles algo y tras esas se arrimaron otras muchas. Comencé por hablarles de la Virgen y hubo dolor, no la habían oído mentar nunca. Completamente estaban en lo oscuro del cielo, del infierno y de todo. ¿Quién es Dios? ¿Quién sabe? ¿Qué respuestas, Dios mío? Ve aquí, le dije a la hermana
la manera de pasar los días, que tarde en llegar nuestro conductor, que tarde en llegar nuestro conductor. Enseñando estas gentes tendríamos bastante. Un día estábamos con un número crecido de niños, mostrándoles una estampita de la Virgen. Cuando vimos que un hombre a cierta distancia les hacía señas a las niñas y estas salían atemorizadas. Fui a preguntarle al hombre por qué me retiraban los niños y me dijo con profunda seguridad: porque usted es una hechicera. ¿Cómo lo conoce?, le dije. Pues por estos garabatos que les hacen los muchachos en la cara, me contestó. Efectivamente, el hombre había visto cuando persignábamos a los chicos. Cuánta ignorancia, Dios mío, y qué dolor no poder abarcar todas las almas bajo la acción misionera. Supóngase, padre, si con estas cosas podría parecer duro el camino y horrible el sacrificio. Ay, no entiende el mundo esto, pero vuestra reverencia sí comprenden bien este dolor. Para mí solo una cosa incomprensible encuentro aquí. ¿Por qué no se muere uno de dolor? Eso sí es incomprensible. Tantas y tantas almas en su suprema lejanía de Dios y sin más amo que el demonio, y luego ese infierno y esa pérdida de Dios tan insoportable. Y Dios que merece tanto ser conocido y amado. Mejor es no decir más, Padre mío. Allí estuvimos 2 días, al cabo de los cuales llegó nuestro mercader, pero nos dijo que allí se demoraría vendiendo 2 días por lo menos, de modo que volvimos a esperar y sufrir con el motivo del dolor mismo. Pasados los 2 días subimos a aquella canoa con nuestros conductores completamente desconocidos, pero, ¿qué digo? Si íbamos en manos de Dios, si nuestra canoa era la providencia de Dios. De modo que al entrar nos dijeron cuál era el sitio que debíamos ocupar. Atrás, en la parte posterior de la canoa. El puesto igual delante era ocupado por el dueño, que sin cesar leía novelas, y el medio por los víveres y los bogas. Ese había de ser el puesto de cada uno por muchos días, y el río nuestro camino constante. El señor Villacol, nuestro jefe, tenía obligación de mantenernos según el contrato hecho, pero él se haría el cargo de que el hambre también mantiene, porque nos daba 2 racioncitas de arroz y 2 poquitos de café negro cada día, de modo que probamos el verdadero hambre, pues en aquellas laderas nada se encontraba sino lo que llevaba el señor Villacol. A él hubiéramos podido comprarle, pero no era posible prepararlo, de modo que no hubo más remedio. Esto, por supuesto, padre, era lo de menos. Y como además no dependía de nosotras el remediarlo, bien señalada quedaba la voluntad de Dios. Así se lo enseñé a la hermana, refiriéndole lo que pasó en Duruelo cuando las fundaciones de Santa Juan de la Cruz. Un día no tuvieron nada que comer y el santo les dijo que cuando Dios no les había mandado nada, era señal de que haría que se hiciera ese nuevo ayuno, y de contado lo estableció el santo. Así esta escasez del San Jorge era para nosotros la manifestación de la voluntad de Dios, y quedamos contentos. Pero no queda, padre, que Dios permitió esto por mucho tiempo. De cierto punto en adelante el río tenía muchas casitas a los lados, de modo que podíamos arrimar a comprar o pedir alguna cosita, aunque fuera un plátano, ya era un recurso.
No era esta la peor dificultad. Como el señor Villacol iba vendiendo cosas, había de entrarse por todos los caños, que en Bolívar son sin número, que dan al San Jorge, para ir a caseríos del interior en donde habíamos de aguardar que vendiera su ron y demás cosas. Díaz sabía que solo avanzábamos todo el día, unas pocas cuadras, pero que donde quiera que había habitantes habíamos de parar. Y en algunos caseríos nos daba la nueva de aquí 2 días, Dios mío. Y sin remedio, pues otra manera de ir no había. Cuando nos avisaba de esas largas demoras, le decía a la hermana, pues a formar nuestra vida gitano santa, le decía riendo. Pero en realidad no tenía por qué reír, pues esto que tanto nos contrariaba, hubiera podido contrariarnos sin estas reflexiones, era una cosa que en el plan de Dios tenía suma importancia. Pero como no lo veíamos, quería que quisiera sacáramos el mérito de la paciencia. Muy bien nos arreglábamos cuando teníamos esas largas demoras en un rinconcito separado del sitio de las ventas del señor Villacol. Plantábamos nuestra tienda y allí rezábamos, leíamos o dormíamos cuando estábamos muy cansadas, pero siempre estando una despierta. En la canoa quedaba todo y a ella íbamos a cuanto se nos ocurría, pues solamente nos soltaban lo indispensable. Otras veces cuando había bastantica gente, sobre todo mujeres, iban a preguntarnos alguna cosa y en forma de conversación procurábamos darle una enseñanza. Mi esperanza de darle la idea de lo que éramos, sin embargo, se imponía, pues lo natural era que nos creyeran a la hermana, la mujer de Villacol, y a mí, la suegra. Sin embargo, nuestro vestido las alejaba de esas suposiciones, y aunque no sabían nada de religiosas, no sospechaban mal de nosotras. Desde Marralú recibimos el nombre de las blancas. Nadie decía de otro modo, y de caserío en caserío pasaba la noticia de que iban unas blancas. Nada más triste que los lamentos de las niñas de Marralú cuando al vernos partir nos gritaban desde la orilla: no se vayan, blancas, aquí tenemos arropa a ustedes. Blancas, ¿por qué se van sin enseñarnos esa Virgen del cielo? No se vayan, blancas, por Dios. Ya cuando nuestra canoa volvió un recodo del río que nos arrebataba la vista de esas pobrecitas niñas, oíamos todavía sus llantos y sus gritos. Por esto se me volvió impresionante ese nombre de las blancas. Sencillamente les decíamos a esas gentecitas que nos llamábamos religiosas y que era una cosa sagrada y que por eso teníamos que vivir distinto de todos. Y además, si alguno nos respetaba, Dios lo castigaba, y que éramos amigas de Dios y por eso tampoco nos casábamos y que íbamos mandadas por Dios a enseñarle allá la ley de Dios. Con esto quedaban muy tranquilos y nos hablaban con el mayor respeto. Nos obsequiaban con lo que su penuria les permitía y creían cuanto les decíamos. En los Zambos, un caserío manejado por una bruja, es decir, por una mujer que lo era, nos fue mejor que en ninguna parte. Desde que llegamos salió la bruja a encontrarnos a la orilla del río. Desde allí se mostró brava con Villacol porque trae las blancas. Con hambre, decía. No sé por qué lo sabía. Lo cierto es que como Villacol le tenía miedo, nos convino, pues mejoró la ración. Además, la bruja María nos regaló muchas cositas como carne seca, yucas y plátanos. Supimos que en aquel caserío no se hacía sin la voluntad, a veces bien dura, de la vieja. Teníamos muchos recluidos con toda la familia allí, porque si se iban para otra parte les hacía maleficio, y esas pobres gentes parecían allí llenas de temor de los pronósticos de la bruja, sin esperanza. Después de los Zambos la navegación se nos compuso un poco.
Pero ya la hermana iba tan cansada que me suplicaba que le plantara un poco a Villacol para que no se demorara tanto. La calmé diciéndole que si fuéramos por tierra quizás le diría algo, pero que yendo sobre aquel elemento tan terrible y siendo el dueño de nuestra vida, pues con un ligero movimiento que le imprimiera la canoa, podía castigar con la muerte a las osadas que le mostraran disgusto. Los mismos bogas referían allí cosas y casos terribles de venganzas tomadas por esta gente desalmada y que ellos celebraban como hazaña de valor. La hermana decía que el hombre abusaba de mi silencio y sumisión, pero la tranquilicé haciéndole ver que no cabía en nuestras condiciones otra actitud, sobre todo tratándose de inconvenientes puramente materiales. No es un imposible soportar un poco más. Otra cosa fuera si se tratara de inconvenientes morales. Todo esto sostenía a la hermana, aunque sufría mucho la pobre. Rezábamos casi sin cesar en nuestro puesto trasero de la canoa, y cualquier día Villacol nos dio la nueva de que no sabía qué era lo que tanto repetíamos. El Ave María, le dije. ¿Y qué es el Ave María?, me preguntó. Por aquí pudimos rastrear lo que era ese hombre en religión y agradecer mucho que fuera tan respetuoso y trabajador. La providencia sale a nuestro paso. Llegamos a Corinto y quisimos arreglar nuestros toldillos a la orilla del río, como de costumbre en un ranchito fuera de él, pues no parecía que nos dieran licencia adentro. Cuando llegaron por tierra unos peones con la ración de la providencia. A una legua dentro del camino había una finca administrada por un señor antioqueño, quien supo de nuestra llegada y se apresuró a mandarnos un caritativo recado y carne, en mucha cantidad, así como otros comestibles. ¿Cómo supo este señor que llegábamos? Dice que alguno le dijo que venían unas blancas de Antioquia y sin otra recomendación arregló regalos y despachó emisarios con la propuesta, además de que si querían ir a pasar la noche allá, mandarían bestias. ¿Cuál sería nuestra alegría, Padre, al ver esa delicadeza de Dios? Llenas de agradecimiento recibimos esos regalos y dije a los emisarios que sí aceptábamos la oferta de la posada. No me cupo duda porque veía muy clara la mano de Dios que quería sacarnos de las garras de Villacol, quien aunque respetuosísimo nos llevaba con hambre y tan lentamente y hasta despóticamente que ya Dios se compadecía de nosotras. Ya casi a la oración llegaron las bestias que nos ofrecían y aunque Villacol se mostró un poco disgustado de que nos fuéramos, pues sin duda temía que nos siguiéramos dándole ganancia, nos despedimos hasta por la mañana, muy comprometidas a estar a la orilla del río, en donde él pasaría muy temprano para continuar nuestro camino. Aquella legua de camino fue algo como una pesadilla, porque habíamos de pasar pantanos que en el invierno eran caños navegables y que solo estaban secando y que atollaban la bestia, con la cual se veía obligada a dar saltos y botes terribles. La hermana, tan poco pesada, pasó sin dar mucho que hacer, pero esta servidora, Padre. Cuando llegamos a la finca les dije que si otra manera de salir no había, no veía otro remedio que hacer allí mansión permanente. Me tranquilizaron estos buenos señores antioqueños, sí, pero no conocidos antes. Era un señor Pérez de Yolombó con unos hijos. Estaban encargados de la administración de una finca de General Pedro Nelo Espina. Para nosotras no eran ni antioqueños ni nada,
sino los San José que Dios suele enviar a las vírgenes cuando se encuentran apuradas en algún sentido y confían en Él. Ya le había dicho a la hermana que cuando se necesitara protección especial, Dios no dejaría de enviarla, aunque le costara hacer bajar un ángel, pues ese ángel fue el señor Pérez. Tan luego como llegamos nos pusimos una comida magnífica que nos confortó mucho. Camas lo mejor que por allí puede tenerse y atención, simpatía y ofrecimientos generosos y sinceros. Después de retiradas a nuestra visita, le dije a la hermana, es la hora de aprovechar y salir de Villacol. Muy temprano hablaremos con el señor Pérez a ver cómo seguimos y que él se entienda con Villacol. Pero pidámosle a Dios que no vaya a disgustar con el señor Pérez y que todo salga bien. Muy temprano hicimos nuestra oración y salimos a hablar con el señor Pérez. Le referimos nuestra situación con Villacol, nos preguntó los términos del contrato que con él teníamos y nos dijo, ustedes seguirán en canoa propia hasta las bocas del Ubre, con bogas que yo les daré. Les daremos provisiones para todo el camino y yo me entenderé con Villacol, sin que haya motivo de disgusto. Estén tranquilas. ¿Cuál sería nuestra alegría al oír cosas tan consoladoras que sobre todo nos desataba el gran nudo de la manera de salir de ese hombre a quien tanto temíamos? La hermana sobre todo gozaba con aquel encuentro. Todo se hizo como deseamos, y Villacol, aunque se mostró un poco descontento, no se atrevió a más. Se le pagó y le dimos tiempo a que adelantara camino. Mientras tanto nos ocupamos en ver cómo parapetábamos la canoa y arreglábamos las provisiones que nos ofrecieron y dieron con la mayor generosidad. Para la salida me arreglaron un buey tan alto que para montar tuvieron que subirme a una cerca y de allí apenas alcancé con algún esfuerzo a subir entre los jalones, montura que por primera vez usaba. Me vio muy parecida a los reyes egipcios que he visto pintados sobre un elefante y bendije a Dios y a esos buenos señores qué cabalgadura tan segura me proporcionaban. ¿No le parece, padre, que las delicadezas de Dios en este viaje son especiales? ¿Qué modo de ir en manos de Dios? Ya tarde emprendimos nuestro viaje con el corazón rebosante de agradecimiento. En nuestra canoita en la que éramos amas y señoras y donde unos bocas se afanaban por nuestra alimentación como verdaderos hijitos. Todo había cambiado. Hasta el sol que se estrellaba, unido a los ardores de aquel clima, sobre nuestras cabezas era más respetuoso, según nos parecía. Todo influye en nuestro ánimo para ver las cosas. De allí en adelante el río era más bello, o el estado de nuestro ánimo lo hacía ver así. Lo cierto es que la abundancia de animales acuáticos hermosísimos y de una vegetación bellísima que rodea al río nos encantaron y nos obligaban a bendecir a Dios sin cesar. Nuestros salmos eran más dulces que siempre y sobre todo el cántico de los jóvenes de Babilonia era como una música y no se apartaba de nuestras mentes. Sorpresas en los caseríos. En aquel día solo fuimos a un sitio llamado San Mateo, en donde pasamos muy buena noche, aunque la casita era muy estrecha. Al día siguiente fuimos a un punto llamado Las Monas, en donde encontramos gente un poco más civilizadita, pero completamente sin Dios. Tuvimos el dolor de saber que por aquella tierra se vendía la mujer como en el África y que los maridos se despiden de la casa solo porque dan a luz una hijita, pues tienen horror a criar mujeres. Otras veces le pagan a la miserable esposa su alumbramiento con palo, pero si lo que hace es un varón, ahí beba y jolgorio,
y la enfermedad de la esposa se cuidan muy bien. Tropezamos a la vuelta del San Jorge con una infeliz esposa que había trabajado 20 años como un macho de carga para hacerle fortuna a su marido, y efectivamente llegó a ser dueña de una paja o yerbal famoso y de muchos ganados y otros animales, pero tuvo la desgracia de tener una niñita, y ese mismo día el furor de su amo la arrojó con todos sus hijitos, sin un cuartillo, con hambre y desnudos. Lloraba ella con agonía inconcebible al pie del río, en cuya orilla dormían sus hijitos. Entretanto, otra infortunada entraba a ocupar el puesto de la primera y a disfrutar del fruto del trabajo de la que no tenía cómo desayunar a sus hijos, y esto creyéndose muy bien servida, esa infeliz. Por esto, Padre, cuando conozco que los salvajes destruyen las mujeres, como entre los tunebos, es la barbarie que más fácilmente les perdono y la que tiene más razón de ser. Yo sin Dios, sin alma, sin esperar cielo, ni temer infierno, no criaba una hijita que hubiera de correr la misma suerte que yo. Y tal vez ni me resolvía a criar hombres tampoco, porque será muy maluco sentirse madre de victimarios. En todo el camino no vimos esposas sino víctimas desdichadas que ignoraban hasta que lo son. No había matrimonio ni modo de que lo hubiera, y la unión natural era una serie de historias desgarradoras de crueldades. El precio por el cual ordinariamente se compraba una mujer era el de 4 cabezas de res, según supe de varias tomadas por este precio, pero también vi una comprada por una máquina de coser. Dios mío, yo quisiera llevar a todas estas semipaganas de nuestras sociedades a que vieran los dolores de la mujer pagana o salvaje, para que aprendieran a estimar el don grande de la fe que las hace señoras y reinas de la casa, del cuerpo social y dueñas del corazón de los maridos. ¿Cómo podré, después de haber visto lo que he referido y mucho que no tengo por qué hacer constar aquí, cómo podré, digo, pasar con indiferencia y sin profundo dolor el poco fervor religioso y hasta el insulto a Dios que hoy reina entre las mujeres, hacia Dios y sus cosas? Solo la moda llena las aspiraciones de estas dichosas mujeres que nacieron en un medio cristiano que las ha enaltecido. Ingratas, ingratas, no acabaría de decirles ingratas. Ah, si conociera la mujer pagana toda su desgracia, toda su miseria. Y se quiere hoy paganizar la mujer, y se ríen cuando se les refieren estas aventuras y no se conmueven. Dios mío, en el día de tu ira, ¿cómo pondrán la cara? De mí sé decir, Padre, que esto me enferma. Las infelices mujeres del San Jorge me inspiraban compasión honda, honda, y por rescatarlas de aquella tiranía iba llena de fuerza a ver cómo entraba la fe su regeneradora a esa región. Pero estas que se paganizan después de haber gustado la miel de la piedad, desgarran mi alma con algo que no es tristeza. ¿Será desaliento? ¿Será indignación? No lo sé. Pero lo que aguantaría si tuviera que vivir siempre con ellas. El Señor nos perdone a todos. Otra cosa bien extraña nos tocó oír mientras íbamos en la canoa, todavía en los días de Villacol. Hablaban los bogas de lo mucho que robaban en Magangué, y que a uno de ellos se le había perdido un dinero que llevaba
para cumplir un encargo a la Virgen. ¿Y qué hiciste?, le preguntó el otro para responderle a la Virgen. Pues tuve que hacer la compra con dinero mío, porque ¿cómo iba yo a echarme encima la malquerencia de la Virgen? Esto me llamó la atención, porque al principio creí que se trataba de alguna imagen de María, pero con la última expresión el asunto cambiaba mucho. Los interrogué muy discretamente y supimos que veneraban a las que voluntariamente no se casaban jamás, ni eran malas en ningún sentido. Qué cosa más bonita y rara, en medio de aquella gente tan ignorante y tan mala. Nos explicaron, al ver nuestra sorpresa, como en todo el San Jorge no había más que 2 vírgenes, una cerca de Yapel y la otra en Mochajagua, y que todos las atendían y servían con el mayor gusto, y que creían que hacerles algún mal a ellas era hacerse desgraciado. Esto me dio mucho que pensar, y si no me hubiera dado pena, mucho que preguntar. Como el paganismo se copia en todo, el miserable San Jorge se mostraba igual a la opulenta Roma de los Césares. Ambos veneran la virginidad, por más que no tenga el perfume que el amor de Dios le imprime entre los católicos. Esas mujercitas eran vírgenes, quién sabe por qué. No era el amor de Dios lo que las obligaba o las llevaba a conservar su virginidad. Qué virginidad tan boba me pareció esa, aunque sumamente respetable esa especie de culto que le tributaba. Sin embargo, me decía a mí misma, si hubiera nacido aquí sería como esas vírgenes. Cuando llegamos a la Mochajagua, nos recibieron unas negritas muy simpáticas y nos invitaron para que fuéramos a conocer el caserío. Y de particular, ¿qué hay aquí para conocer?, les dije. La Virgen nada más, me contestaron. Vamos pues a ver la Virgen, les dijimos, y nos llevaron a la casa de una mulatica de Cáceres. Al llegar sin pena de ella, le dijeron, aquí vienen las blancas a conocerla, porque le dijimos que usted es virgen. Ella muy serena se dejó presentar, diciendo que sí, era virgen. Le preguntamos por qué no se había casado y contestó que porque no había querido. Cuando vivió en Cáceres, hacía mucho tiempo, había oído hablar de muchas cosas religiosas y hasta creía haber hecho la primera comunión. Lo cierto es que sí era lo mejor del pueblecito y que era misericordiosa con los enfermos. Toda la gente del San Jorge vivía como pagana, pero eran bautizados, es decir, había la costumbre de ponerles el agua a los niños, y cuando por motivo de alguna fiesta iban sacerdotes a las poblaciones de abajo, sobre todo bautizaban, pero su vida pagana no tenía por esto alteración ni modificación alguna. Tal será la virginidad que hasta los paganos se impone, y sobre todo así se explica mejor el valor que tiene cuando la inspira el amor de Dios. Dios mismo se deja coger por ella, es cosa celestial. En fin, tuvimos la mejor sorpresa en esto. En las bocas del Ure. Llegamos al fin a las bocas del río Ure, es decir, al sitio donde este desemboca con el San Jorge. Aquel sitio es un infierno de cualquier modo que se le quiera considerar. En el río se produce allí, con la caída del Ure y una vuelta que da al cauce del río, un remolino tan espantoso y fiero que espanta solo con verlo. Es como un enorme vórtice que infunde pavor, porque las aguas parece que hirvieran, y los crímenes más grandes del San Jorge son quizá los habitantes de ese torbellino. El caserío está sobre un peñasco difícil de subir, y con un ligero desliz al vórtice con el infeliz que lo tenga. El caserío está lleno de gentes, las más miserables por dentro y por fuera. El pecado reina allí en su mayor pujanza.
una ignorancia, Dios mío, tanta mugre, tantas enfermedades, que aquello parece una leprosería, lo es de almas, tantos malos olores, en fin, un calor, una nube de zancudos, y no sé si en las bocas faltará algo malo o habrá algo bueno. Tanta gente y ni una persona simpática. Si nos dieron posada y de allí pedimos boga sauré, pues este río no suben, no saben surcarlo en canoa, sino los negros urezanos y nuestros bogas eran del San Jorge. Pero apenas encontramos con quién hacer la averiguación, pues no había quien contestara nada de lo que se preguntara. Los bogas que nos traían sin duda entendían bien el asunto porque sin preguntarle a nadie nada, nos hicieron entrar a un rancho y nos consiguieron arroz. Ni sabíamos cómo pasaríamos la noche. El cansancio ya era casi enfermedad. Toda la piel tostada y encendida la sangre con aquellos soles que sobre la espalda y la cabeza se asientan en una canoa destapada, con sofocos de purgatorio. Desfallecida físicamente, pero llevamos el alma serena y ya sabe, pero si ella no flaquea, del cuerpo se hace poco caso, ni tristeza, ni desaliento moral, ni nada. Pero como era natural, con las miserias físicas, el fervor sensible no tiene mucho campo. Esto no nos faltaba, pero esa consonancia del fervor, gracias a Dios, se conserva íntegra. No nos hubiera cambiado por nadie en aquellos momentos en que casi tocábamos con el dedo el ansiadure lleno de almas que iban a ser nuestras. Encontramos allí en las bocas unos ingenieros antioqueños que andaban buscando caminos para el ferrocarril troncal, que casi no tuvimos aliento de alegrarnos ni de hacerles pasaje. Ellos sin duda al vernos tan aniquiladas o tan serias, tampoco se hicieron los muy amigos. Sin embargo, sí tuvieron la generosidad de enviarnos al toldillo algunos potes de rancho que al otro día constituyeron nuestras vituallas. Esas bocas, padre, ya han cambiado porque las hermanas han sabido encontrar que el verdadero aliciente del apóstol no es la simpatía, sino lo contrario. Y han hecho varias excursiones a enseñar a aquellas gentes. Y hoy es un centrico un poco cristiano. Es natural, donde el cieno abunda, cuaja mejor la espiga, ¿no es verdad? Al día siguiente seguimos con unos bogas urezanos que por fortuna llegaron a las bocas aquella noche, como enviados de Dios, pues no era muy ordinario eso de encontrar urezanos en las bocas en aquel tiempo. Ellos salían muy poco, pero todo era tendernos Dios la mesa, bendito sea. Cosa particular, padre, aquellos negritos no nos preguntaron nada de por qué íbamos, sino que como si aquello fuera ordinario, nos llevaron con mucho gusto y pudimos darnos cuenta del terreno que pisábamos. Se mostraban contentísimos con nuestra llegada, pero no se daban mucha cuenta de a qué íbamos. Pobrecitos, si no sabían que en el mundo había escuelas y nada que no fuera canoas y miseria. En 2 días de navegación, la más difícil que se conoce, pues el río Ure es correntoso y con todo se le echan las canoas encima, cual si fuera un animal manso.
pero Dios mío, momentos hay en que hasta los bogas se ven perdidos. Llegada a Ure. Pero la llegada a Ure sí merece página aparte. Los bogas estaban de dicha que no cabían porque ya nos mostraban su pobrecito con el dedo, porque les parecía lindo. Además, iban a ser los portadores de aquella rara visita y naturalmente iban muy contentos de su fortuna. Nosotras solo veíamos unos ranchos que en la medida de su fea apariencia se nos hacían queridos. Se nos ensachaba el alma a medida que la canoa iba arrimando a la orilla o puertecito de Ure, y a medida que iba acercándose, el puerto iba llenándose de negros y negras, casi todos desnudos de la cintura para arriba, tanto hombres como mujeres y de niños completamente desnudos, pero todos tan negros, que oscurecían el borde del río de un modo apenas creíble, todos con labios muy abultados, como raza o tentota, en fin, lanudos y altos y gordos muchos. Todos miraban nuestra canoa con curiosidad muy seria y hasta con algún recelo. Al llegar a la orilla saludamos con la mayor atención y alegría, pero nadie contestó ni con la boca ni con gesto alguno. Creíamos que no habían oído y el saludo fue repetido muchas veces con el mismo resultado. Nos señalaban para que siguiéramos por una callecita que formaban las dos filas de negros sin hablar palabra. Por una callecita que formaban las dos filas de negro. En esta procesión caminamos unos 2 cuadras, al fin de las cuales nos entraron a la casa de una negrita menos negrita, a quien nombraron Misía Juana. Esta nos recibió con atención y nos dijo que los negritos no hablaban ni contestaban nada porque don Luis Paniza había escrito una carta en que decían que iban unas hermanas que eran del cielo y no podían oír malas palabras, y como ellos no distinguían cuáles eran las malas palabras, habían convenido no hablar nada hasta aprender lo que eran malas palabras. Dios mío, qué atraso mayor habíamos visto. La casa de doña Juana había sido elegida para hospedarnos, decía ella, porque era casada y efectivamente era una mujer buena, pero no se había comprometido, ni se comprometió con nosotras a lo de alimentación, porque el hambre en aquel caserío era permanente y terrible. Dijo que ella nos haría lo que le lleváramos, pero que no se comprometía a más. Era imposible que tuvieran que comer. Desde las 8 de la mañana se veían no en las calles, porque el pueblecito no era trazado con calles, sino en las delanteras de las casas, los hombres echados boca abajo, durmiendo unos y conversando otros, y así se estaban hasta las 10, hora en que algunos se movían a ir al río por un pescado que parecía que los estaba esperando, según lo traían de ligero para almorzar. La mujer que buscara por su parte. Unos pocos que sembraban arroz, pero solo el que consumían en la casa, y mientras la roza venía, estaban echados en la calle o en la casa, que era lo mismo, porque las casas eran todas en zancos. Salíamos a preguntar por leche y estirando los ojos nos dijeron, como víctimas de un grave mal: aquí no se puede tener ganado, porque se come la sementera. Al día siguiente salimos a ver si encontrábamos maíz o plátanos y contestaron del mismo modo: aquí no se puede sembrar porque el ganado se lo come. Magnífico, dijimos, pues aquí el hambre debe ser lo único abundante. Entonces nos dijeron que en los retiros sí hay plátano. Los retiros eran los campos. Esperábamos poder conseguir algo en los retiros. Les contestamos y de contado al domingo llegó un hombre con unos 12 plátanos. Se los compramos
y encargamos para el domingo siguiente algo más. Contestó, ya no tengo más hasta que vuelva a ver racimo. Dios mío. Y esa era la esperanza de ver trabajo. Todo puede ser ociosidad, pecado o ignorancia. Nuestra hambre era pues continuación del de Villacol. Cuando conseguíamos, se lo llevábamos a mi tía Juana y ella, la pobre, también hambriada, nos daba la menor parte. A tanto había llegado esto que nos alegramos al encontrar un hombre lleno de bubas, con las manos comidas por ellas, vendiendo un claro de mazamorra antioqueña, y se lo comprábamos. Que esta servidora lo hiciera era poco de extrañar, pero que la hermana, que se había distinguido por tener un estómago débil, lo consintiera, era la prueba del hambre a que debíamos someternos. Barreras infranqueables. Las hermanas fundadoras de la casa debían haber salido de la Beima para entrar por las cabeceras del río San Jorge desde que nosotras salimos de Cartagena, pero no llegaban ni era posible saber nada de ellas, pues por lo menos en 80 leguas a la redonda no había comunicación de ninguna clase. Qué incertidumbre aquella. Nadie llegaba, pues, llegar a Uré, ya lo he dicho, es asunto heroico, de donde se sigue que no había más que esperar, y si no llegaban, salir nosotras de nuevo en completo fracaso. Con ingenuidad le decía a la hermana, mire, sin comunicación con ninguna parte, nos ahogamos. Es preciso que nos entendamos mucho con el cielo, pues es la única comunicación que existe en Uré, y verdaderamente por donde quiera que se mirara se encontraban barreras infranqueables para comunicarse con el mundo de afuera. Hoy, gracias a mi Dios, por Cáceres hay modo de respirar. Mientras llegaban las hermanas o se sabía que habían perecido o no llegaban, que era lo único que se vería como señal de haber perecido, determinamos pensar en hacer un ranchito. Allí cada uno tenía su pajaratico en zancos, pues no necesitaban ocultarse ni para dormir, y el clima favorecía la desnudez con su calor sofocante. Nosotras, que sí necesitábamos un poco de más abrigo, debíamos hacer nuestro ranchito cuanto antes. Salimos a hablarles a los negros que estaban tirados en el suelo con unas carnes que convidaban al trabajo. Después de mucho preguntar, dijeron, ¿a cómo pagan? Como pida, les contestábamos. Después de pensar un rato nos dijeron, no, está cuerpo maluco, y daban unos bostezos que denunciaban la pereza y el hambre. Nos valimos enseguida de un turco malo, pero más entendido, el cual nos consiguió prestado un rancho, pero era necesario cercarlo siquiera con palo parado, pues de otra cosa no se había hablado en Uré. Este señor turco se encargó de hacer que los negros hicieran el cerco. Creímos que no lo conseguiría, pero quedamos burladas del modo más completo. Llegó el turco al grupo de negros que charlaban tirados en el suelo y les dijo, vamos a hacer la casa de las hermanas o los mato a palo. A la vez les amenazaba con un látigo, y todos se levantaron a trabajar. De este modo cercaron la casita, pero sin que faltaran los gritos del turco, porque si se disimulaba iban saliendo cada cual por su lado. Qué imagen tan acabada vi en aquella gente de nosotros con Dios. Recordé un verso que dice, si levantas la mano, votos hago, y si las bajas, no los pago. Así somos con Dios.
y sin embargo no nos deja en nuestra miseria. De este argumento tuve que valerme para que a la hermana no la descorazonara este caso. Si viniéramos a buscar gratitud o buen comportamiento o virtudes con estas pobres gentes, bien podríamos descorazonarnos, le dije. Pero si solo buscamos almas, las tenemos a pedir de boca, tales como las buscamos. Además, es necesario pensar en que la humanidad es así, y peorcita, si no recuerdes el caso de Jerusalén el Viernes Santo. La pobre hermana con esto se plegó y advirtió lo sobrenatural de nuestra misión y cómo le echaríamos a perder si no buscáramos en algo. Así, ante estos espejos, sí que se comprende, Padre, que el misionero debe ser puramente una cosa que apenas tenga los pies en la tierra y el menos humano de los humanos. Debe amar sin esperar correspondencia y quedar contento y bien servido. Debe soportarlo todo sin mostrar ni qué siente. Debe conocer mucho el fondo malo del corazón humano para excusarlo todo y esperar que Dios le haga justicia. Nunca le encontrará en la tierra. Debe saber hasta dejarse traicionar, cuando a través de la traición puede entreverse que Dios tiene alguna ventaja, aunque sea mínima. El misionero es aquel que, como nuestro Señor, no quiere la caña cascada, ni apaga la mecha que aún humea, aunque Él haya desollado por todos. Solo conseguimos que le pusiera palo parado al rancho y nos dimos por contentas. Con ramaje cubrimos algo más para nuestro dormitorio. Llegan las fundadoras. Después de 20 días de estar las dos allí, aparecieron las hermanas procedentes de Antioquia. Nuestro encuentro fue de lágrimas, no sé por qué, pero todas lloramos. Ellas no acababan de referir dificultades del camino tan desconocido y terrible, y nosotras no empezábamos a referirlas. Todo podrá verse en la historia general de las fundaciones, pues aquí solo pongo lo que se refiere al bicho propio. Pero tuve una gran compasión de esas pobres hermanitas que hasta enfermaron en aquellos montes. Dios, sin embargo, las condujo hasta obras sanas, bendito sea. Nos pasamos a la casita de palo parado, dividida en dos piececitas. La una era capilla, salón de clase, de recibo, de escritorio, comedor, etc. La otra dormitorio, despensa, sala de la comunidad, etc. De cuanto se necesitaba para llevar nuestra vida religiosa. Fuera un pajaratico al cual dimos el nombre de cocina. Todos los días abrimos a las 7 y ya se llenaba la casita de negritos de todas las edades y condiciones. Iban por novelería o por atención, pero nosotras lo recibíamos como discípulos sin que ellas lo comprendieran. Íbamos enderezando la conversación hacia alguna cosa que preparara las enseñanzas. Daba mucho trabajo que se fueran cuando ya estábamos rendidas de enseñar. Sincretismo religioso. Aquel pueblecito contaba entre las muchas gracias que tenía la de haber conservado por más de 400 años una especie de dinastía religiosa. La religión, mezcla de catolicismo, paganismo y superstición africana, estaba representada por un anciano siempre en cadena o sucesión no interrumpida, pero que en el hecho de muerte de uno nombraba al otro, y a éste, sin poner ninguna suerte de reparos jamás, se sometían todos en lo religioso. Este anciano desempeñaba las funciones del culto en un rancho largo que llamaban Iglesia Católica, sin pena de ninguna clase. La religión tenía de todo y muchos latinajos
que rezaba el ancianito revestido con unos ornamentos y capas sucias y rotas. Él hacía los entierros del modo más pagano y cómico. Bautizaba bien, según parece. Hacía las fiestas con rezos y cantos en medio de bailes. Tenía fiestas especiales para honrar al demonio y ha sido la más difícil de suprimir. En estas fiestas cogían muchachas cualquiera que se atravesaba y las llevaban a una venta de licores, lo único que se vendía casi, y la daban en prenda por el aguardiente que bebieran. Si después pagaban estaba bien, devolvían la muchacha, y si no, quedaba ya del vendedor. Y no valía que no supiera siquiera quién era la muchacha, y sus padres la reclamaban. Qué cosa más odiosa, Dios mío. En un caso de estos, unos años después de nuestra instalación en Uré, la madre San José, no pudiendo contenerse porque le habían cogido una discípula llena de santa indignación, se aventó y les arrebató la niña de entre el tumulto de gentes que rodeaban aquel sitio, vestidos de diablos. Ante la presencia de la hermana indignada, cosa que no conocían nunca, todos huyeron y dejaron el sitio solo. Esta fue la última vez que cogieron muchacha. El viejo Hilario. Cuando fuimos ejercía las funciones de culto del señor Hilario, ancianito muy respetable por un aparato austero y venerable que había adquirido a fuerza de desempeñar tan terrible y desventajoso empleo, pues jamás se le pagaba nada ni le daban tiempo para trabajar. Vivía pues muy mal, pero sintiéndose muy honrado por ser el depositario de la religión y culto y de las tradiciones de su raza. Nada turbaba al señor Hilario, ni su misma pobreza, pues estaba enseñado al miserable pescado de su mujercita anciana, cogía todos los días. Tenía paciencia invicta con las troperías de sus feligreses y nada le inquietaba. Fue uno de los primeros que nos visitó y que se atrevió a hablarnos, después de que les hice saber que podían hablarnos y que les íbamos indicando las palabras malas para que no volvieran a decirlas. Pobrecitos. Era sencillo y delicado con nosotras. Me manifestó lo muy contento que estaba con la llegada de las hermanas, porque le parecía que eran de la verdadera ley de Dios, que él sufría mucho porque allá de pronto iban los sacerdotes de la ley mala. Manifestó además que sufría mucho cuando pensaba que de pronto esos sacerdotes entraban y les metían a los suyos ideas de esas de la religión mala, y que como él era guardián de la verdadera religión, tenía que darle cuenta a Dios. Pobrecito, verdaderamente sufría y de muy buena fe creía que los sacerdotes eran de ley mala. Después averigüé que los últimos padres que habían estado allí eran buenos sacerdotes y que fue que les enseñaron que los 8 días anteriores a la Inmaculada no eran días de fiesta de guarda. Hablé con el viejecito y le dije que por qué creía que sus padres eran de ley mala, y me contestó muy convencido que los que habían estado últimamente hace 10 años les habían enseñado que los días anteriores a la Inmaculada no eran días de fiesta. Con esto aseguraba el anciano que esos padres eran de ley falsa y que no volvía a dejar entrar al sacerdote porque era muy peligroso. Por eso precisamente estaba muy alegre con las hermanas, porque ya no necesitarían padres y se escaparían de aquel peligro. Pobre viejecito, le dije. Mire, los padres son muy buenos y siempre tenemos que conseguirlos, porque nosotras no servimos sino para enseñar y rezar, pero usted tiene razón en pensar mal de lo que le dijo el padre, de que los días de la Inmaculada no son de fiesta, pero el padre no tiene la culpa. Es que hay un punto que se llama Roma, un obispo que habla con Dios, y Dios le dijo que ya no quiere que haya tantos días de fiesta. Esta época coincidió con la suspensión de los días festivos, y por eso
Este obispo le mandó a decir al arzobispo de Cartagena que le enseñara a las gentes que ya en muy poquitos días de fiesta. Ya ve cómo el padre sí tenía razón. El viejecito, casi llorando, oía esta para él desastrosa noticia, pero creyó perfectamente y exclamó: ¿qué hacemos pues con los días de la pura y limpia? Pues rezamos bastante, trabajamos para ganar la vida y también podemos estar alegres. Abrió los ojos como de lechuza y me dijo: ay, madrecita, siempre hay mucho que sufrir en esta vida. No tuve más que ponerme a consolar al pobre viejecito y darle garantías de que siempre hacíamos algo de fiesta para la Inmaculada, o la pura y limpia, como decía él. Supe después que eran fanáticos para lo de los días de fiesta, que hacía mucho tiempo habían matado a un pobre hombrecito porque un sábado santo dio al consumo un cerdo que mató, después de que el señor Hilario cantara gloria. Esto lo tuvieron como cosa muy buena. Otra duda le entró al pobre viejecito respecto al rancho de la iglesia católica. Nosotros rezábamos el rosario por la tarde, a la misma hora en que él hacía ceremonias en el rancho, pero nuestro rezo era en la casita, ni sabíamos qué hora la hora de las ceremonias de él, que fuera la hora de las ceremonias de él. Como la gente se entraba a rezar con nosotras, naturalmente se le disminuía el personal a él. Muy afligido vino con el negrito que manejaba la autoridad civil, si era que había alguna, pues se ponían a sí mismos al frente de ella, y nos dijo: madrecita, se nos va a caer la iglesia católica porque toda la gente se viene a rezar aquí. Tenemos que poner remedio porque así nos sale muy mal. Fácilmente lo arreglamos, señor Hilario, con rezar nosotras un poco más temprano, pues no es fácil rechazar a las gentes que vienen y después podemos hacerlas ir a la iglesia católica. Pues no se quedaba del todo contento el viejecito, ni menos el compañero. Pero les interpreté su deseo y les dije que nosotras también iríamos a la iglesia católica, pero que no de noche, porque las religiosas no salen de noche, pero que en el día iríamos con mucho gusto. El regocijo de este viejecito con tal oferta se le retrató hasta en el mismo que hacía al hablar. Combiné después con las hermanas en que haríamos asistir a cuanto pudiéramos de las funciones de la Iglesia Católica, para conocerlo todo y poder juzgar, así como para no mortificar al viejecito y poderlo convertir después con más seguridad. Quedó pactado y cumplido. Pocos días después el viejecito me hizo otro reclamo. Madrecita, he oído a las hermanas una cosa que no es verdad, y quién sabe si será que usted está equivocada. Eso de que Dios no haya salido de ninguna parte, madrecita, es mentira, porque Dios alguno lo hizo. Eso no tiene remedio. Vea, señor Hilario, le dije, eso es verdad, pero ni usted ni yo, ni nadie lo entendemos. Y por eso cuando se le vuelva a venir eso a la cabeza para hacerlo sufrir, diga: Dios mío, yo creo lo que creen las hermanas, y déjese de pensar más, y verá cómo no sufre. Muy docilito me contestó que sí. Pensé después que ese viejecito no tenía oportunidad de destruirse, porque su profesión lo ponía fuera de nuestra acción, por decirlo así. Entonces le dije: mire, señor Hilario, usted es sacerdote de Dios y nosotras somos hermanas de Dios. Pues lo más correcto es que todos los que somos de Dios comamos en la misma mesa. Por consiguiente, usted debe venir a comer todos los días aquí, y de aquí lleva el plato para su mujercita. Con la mayor facilidad accedió, y todos los días llegaba a tiempo de la clase, la oía mientras sacábamos la comida. De este modo el viejecito se iba instruyendo y haciéndose cada vez más a nuestra compasión.
y quedaba bajo el radio de nuestra acción, con preferencia a todos. Cuando íbamos a las ceremonias de él, también nos hacía algunas atenciones, aunque no siempre, porque son cosas muy serias, las hacía tan de buena fe que se daba los aires de un obispo. A veces le tocaba al viejecito verme escribir largas horas y se le notaba gusto especial. Un día me dijo: Marecita, yo tengo miedo. ¿Por qué?, le dije. Pues de verla a usted ensuciar tanto papel con ese palito. ¿Quién sabe lo que resultará?, me dijo. Sí, mire, este papelito así sucio lo mando yo a Cartagena, y en él ve el señor arzobispo que ustedes nos quieren mucho y que nos traen regalitos. Con los ojos abiertos del susto me dijo: de modo que ese papel reza lo mismo que el misal. Exactamente, señor Hilario, tranquilícese. Entonces, madrecita, ¿usted por qué no nos dice la misa? Porque no puedo, porque soy mujer, le contesté, y las mujeres no somos sacerdotes, que son los únicos que pueden decir misa. Pues era mejor la misa suya, me contestó, y dejé la cosa porque no le vi objeto en persuadirlo de lo contrario, por lo pronto. Por el señor Hilario, decíamos, pero hoy padre ya es un bienaventurado que al morir, ya cristiano completo, después de recibir todos los sacramentos, fueron a proponerle el nombramiento de sucesor y dijo: no, ya no se necesita, la religión verdadera la tienen las hermanitas y ellas los salvan. ¿Para qué más? Llamó a las hermanas y les entregó las llaves de la iglesia y cuantas cosas relativas al culto manejaba y guardaba muy discretamente. Esto fue casi 2 años después de haber entrado a la misión allí. Ya ve, padre, si verdaderamente ha hecho cosas grandes con nuestra pequeñez, el que es todopoderoso. Entre los indios está la historia de Zorrito, que prueba lo mucho que ha bendecido Dios nuestro trabajo y que además no anduvo desacertado el señor arzobispo en mandarme a Uré como me mandó. Todavía, padre, se resiste mi alma a creer que aquello fue muy bueno y tengo que reflexionar en las cosas para concluir, como concluyo, con que fue bueno. Pero tampoco dócil fui, que si Dios no me ha alumbrado sobrenaturalmente, no lo había hecho. La misión se estableció en Uré con una misericordia grandísima. El sacerdote no fue sino al año largo a estarse unos 15 días. Encontró ya cristianismo verdadero y después ya siguieron entrando con un poco de más frecuencia hasta que ya han tenido sacerdote constante. Cuando fui 3 años después, pude contemplar lo más bello del mundo, al padre Patricio repartiendo copón de hostias cada día y un pueblo de quizás 3000 paganos hecho cristiano de una pieza. Entonces sí que bendije la ley del Señor. Es inmaculada, Dios mío, qué caminos tan misteriosos tienes para salvar las almas, cómo iluminas a los que nos rigen.